Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la metodología del trabajo social y vamos a diferenciar por ahí algunos conceptos para que nos vaya quedando más claro el tema, ¿sí? Entonces empezamos diciendo que pues al plantear la cuestión del método en lo que es el trabajo social, pues se pretende formular una distinción que debe de ser fundamental, que se refiere a la distinción entre conocimiento y acción, entre lo que es el método como estrategia cognitiva, que se refiere a lo que es el hablar sobre lo que es la realidad, y el método como estrategia de acción, que se trata de lo que es el actuar, ¿sí? Lo cognitivo es conocimiento, simplemente vamos a expresarlo, ¿sí? Pero en la cuestión de acción, ¿sí? Se nos refiere al actuar, es como decir teoría y práctica, ¿sí? Teoría es simplemente todo ese conocimiento y la práctica es el conocimiento adquirido, pues ya tomarlo como acción, ¿sí? La metodología regula y ordena la actividad científica y propone orientaciones y procedimientos que pueden asegurar la realización de las acciones y en correspondencia con los supuestos establecidos en las matrices teóricas que los rigen. Cuando hablamos de supuestos hablamos de hipótesis, ¿sí? Es decir, de aquellas cuestiones o cuestionamientos, preguntas que nos hacemos referentes a algún tema en particular, ¿sí? Entonces, aquí lo que pretende es precisamente que esas hipótesis o esos supuestos pues puedan establecerse, puedan ser comprobados, ¿sí? La metodología es, ante todo, pues un proceso de conocimiento, acción y reflexión que se desarrolla conforme a una lógica particular, ¿sí? Reguladora de un accionar específico que demanda el cumplimiento de ciertos objetivos que se revierten en resultados. Es decir, nuestra metodología, pues lo que nosotros queremos básicamente es que nos demuestre resultados y resultados eficientes, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos obtener resultados necesitamos hacer una serie de acciones, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de una metodología, proceso que lleva conocimientos, pero que también lleva acciones, ¿sí? Entonces, la confusión existente entre metodología y método tiene que ver en parte con la reducción que algunas veces se hace de los objetivos a metas o actividades y los componentes del proceso metodológico a una secuencia ordenada de momentos o elementos. La metodología es una creación humana sujeta al error y su aplicación debe darse sobre realidades situadas histórica, social y culturalmente, queriendo decir con esto que pues ninguna propuesta metodológica por afirmada que sea tiene validez en sí misma, puesto que su pertinencia y funcionalidad están condicionadas por los contextos y sujetos con los cuales se interactúa. Es decir, si nosotros utilizamos una metodología en una situación, no quiere decir que nos va a funcionar aunque la situación sea semejante en otra ocasión, sino que muchas veces va a variar dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. Por eso dice que aunque ya nosotros hayamos comprobado esa metodología anteriormente en algún suceso, no quiere decir que va a ser afirmada en el siguiente. Pueden variar muchas cosas, como por ejemplo, no es el mismo pensamiento que tienen los individuos
de esta época a la que tenían nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, ¿sí? Entonces, algunas cosas funcionaron con ellos y vemos que actualmente se han utilizado otras metodologías o otras estrategias en cuanto a medir la cuestión conductual en las personas, ¿sí? Entonces, bueno, el método es un recurso analítico y operativo con que cuenta el trabajo social para enfrentar de manera racional los problemas propios de su ejecución profesional. Es decir, la metodología es un procedimiento, son unos pasos. El método o los métodos son aquellas, aquellos medios por los que nosotros vamos a buscar de manera racional solucionar el problema al que nos enfrentemos, ¿sí? Dicho de otra manera, pues es un conjunto de razonamientos analíticos que respaldan acciones específicas y a través del cual se le asigna un fundamento racional a los distintos cursos de acción, construyéndose en el sustento de la práctica profesional, ¿sí? Entonces, los métodos o el método, pues es ese recurso, esa vía analítica. ¿Por qué? Porque con base a la información o al conocimiento que nosotros tengamos, ¿sí? Lo vamos a volver operativo, es decir, va a requerir de una serie de acciones que van a tener como resultado pues esa buena o mala ejecución de las metodologías que nosotros vayamos a implementar. Entonces, metodologías son aquellos procedimientos, ¿sí? Y método es aquella vía que vamos a utilizar nosotros para poder resolver alguna situación. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con ya la metodología o las metodologías que utilizamos en trabajo social. Bueno, es decir, cómo nos desenvolvemos nosotros los trabajadores sociales en alguna situación, tomando en cuenta la circunstancia en la que nos encontremos. Nos vemos en la siguiente sesión.